Muchas gracias, compañeros, por la bienvenida. Agradezco a los organizadores de este evento su invitación, aquí a la diputada Rosana. Le agradezco sobre todo su valiente postura en las mesas de negociaciones que tuvimos con... ¿No se oye? La valiente postura de la diputada Rosana en las mesas de negociaciones que tuvimos con los senadores y diputados del PRI, del PAN también, del Verde Ecologista, del Movimiento Ciudadano, del PRD, del PT, respecto de pues el atropello que significaba la Ley General de Servicio Público Docente. Desgraciadamente pues no son muchos los diputados, así que si no son muchos los académicos, desgraciadamente tampoco son muchos los diputados que están cumpliendo con su deber, que es escuchar y retomar lo que el pueblo dice, lo que el pueblo quiere, para ser realmente representado. Pero sobre todo les agradezco a ustedes, compañeros, por su valentía el día de hoy, la marcha impresionante que tuvimos oportunidad de ver, porque si no es por ustedes, este evento no tendría el menor sentido. Sería una conversación que podría tener lugar en un café, y hoy tenemos este privilegio de estar aquí todos juntos, reunidos, claramente en una manifestación de lo que es más importante para nosotros, que somos los trabajadores de la educación. Ser trabajador de la educación incluye a los universitarios. Tenemos nuestro sindicato, tenemos nuestras condiciones de trabajo, tenemos nuestra experiencia de lucha también, tenemos los mismos problemas en el fondo. Esta oleada en contra de nuestros derechos, podemos aprender mutuamente, pero lo principal es que somos todos trabajadores de la educación. Y lo que nos caracteriza, compañeros, compañeras, es precisamente simbolizado en este evento. Después de una marcha que deja una huella muy clara a lo largo y ancho de la ciudad, ¿qué hacen los maestros? Se reúnen a pensar, se reúnen a discutir, se reúnen a analizar, se reúnen a hacerse preguntas, y eso es una demostración igualmente fuerte de que, a diferencia de aquellos que tienen el poder, los que no lo tenemos el acceso a la razón. Y eso es muy importante. Decía por ahí alguien que si hay que escoger entre la razón y la fuerza, siempre hay que escoger la razón. ¿Por qué? Porque de la razón se puede construir la fuerza, pero de la fuerza nunca se puede construir la razón. Y lo que ustedes vieron allí en el Zócalo fue la fuerza, y lo que estamos viendo acá es la razón. Por eso esto es tan importante. Este evento simboliza lo que somos como trabajadores de la educación, capaces de salir a la calle, capaces de manifestarnos masivamente frente a la ciudad, frente al gobierno de esta entidad federativa, frente al gobierno federal, frente al Congreso, y al mismo tiempo decir: y también vamos a hacer lo que es lo nuestro, es decir, el ejercicio de la razón. Por eso yo quisiera platicar con ustedes, para que luego pudiéramos intercambiar en la forma de preguntas y respuestas sobre dos grandes temas. Primero, la cuestión de la movilización magisterial popular. Y segundo, sobre por qué se genera esta movilización magisterial popular. Es decir, cuáles son las razones de fondo. En el primer caso, en el del movimiento magisterial popular, sí haría una especie de rápido recorrido por aquellos rasgos que tiene la reforma, que nos han obligado, porque no es ninguna deporte, nos han obligado a salir a la calle, a escribir, a pronunciarnos, a discutir.
Si hacemos un rápido balance de lo que ha pasado en estos meses con la reforma llamada educativa, nada más llamada educativa, encontramos varios rasgos, varias características. Lo primero es que se trató de una reforma sumamente apresurada. Había prisa por llevarla a cabo, sin que se enteraran los profesores. La reforma se presentó a la Cámara de Diputados el día 10 de diciembre y el 21 de diciembre ya estaba aprobada en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. 10 días escasos. Un senador platicaba que ni siquiera tuvieron tiempo de cubrir las etapas procedimentales que se requieren para cambiar la Constitución. No vamos a cambiar un reglamento, vamos a cambiar nada menos que la Constitución. Pues 10 días les bastaron para levantar la mano y aprobarla, tal cual. Hubo un que otro pequeño cambio cosmético, pero lo fundamental de la reforma se aprobó a nivel constitucional en unos cuantos días. Eso se llama apuro, madruguete. Segundo, precisamente porque fue una modificación constitucional apresurada, fue una modificación en la que ni los maestros, ni los estudiantes, ni los padres de familia, ni los centros de investigación, ni los funcionarios y los especialistas que también tiene la Secretaría de Educación Pública pudieron participar. Fue una decisión de cúpulas, de unos cuantos que decidieron cómo debía de ser esta reforma. Y esto ocurrió tanto en lo que se refiere a la modificación constitucional como en lo que se refiere a las llamadas leyes secundarias. La ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Ley General del Servicio Público Docente, la ley, las modificaciones a la Ley General de Educación. El procedimiento fue el mismo, aunque forzados por el movimiento. En mayo de este año, la Secretaría de Gobernación, como una salida a las protestas y quejas que ya habían comenzado desde el mes anterior en Guerrero, ustedes se acuerdan que los compañeros de Guerrero cerraron la autopista durante todo un día en protesta por esa modificación constitucional, forzados por estas protestas, porque finalmente en ese sentido hay que unir la razón y la fuerza, porque no se entiende por parte de los funcionarios y la mayoría de los legisladores las razones, los argumentos que traemos los que hacemos del pensamiento una ocupación. Por eso se abrieron estos 9 foros regionales, que fueron una magnífica oportunidad para organizarnos nosotros, aunque el propósito era, se suponía que para que los legisladores escucharan lo que teníamos que decir de argumentos en contra de estas legislaciones. No estuvieron la mayoría de ellos presentes, pero lo que sí ocurrió fue que acudieron padres de familia, maestros, académicos, estudiantes. Incluso hubo una jovencita en uno de estos foros que leyó una carta, un testimonio de qué reforma educativa quería, y demostró ahí con su intervención, una niña de 5º año de primaria, que tenía muy claro qué cosas hay que cambiar en la educación. A lo mejor no lo hizo con las palabras elegantes, etcétera, pero lo hizo de una manera maravillosa. Queremos que los profesores nos dejen entrar aunque lleguemos tarde. Y fíjense, cuando los niños piden eso, quiere decir que quieren estar en la escuela, ¿no? Quiere decir que quieren estar con ese profesor, que el profesor nos explique una y otra vez hasta que entendamos. Claro que ahí está el problema de que al profesor lo han ido convirtiendo en un operador
en donde tiene que cubrir el programa y no puede detenerse muchas veces ante las necesidades de los niños que no están entendiendo una parte y que quieren aprender. La niña nos hablaba también de cómo quería que los maestros la trataran bien. ¿Y qué estaba diciendo en el fondo? Queremos estar en la escuela, queremos que la escuela sea un lugar donde nos sintamos bien los niños. Y ese es un paso fundamental en una reforma. Por eso hay que preguntarles a los estudiantes también y a los padres de familia, claro, a los maestros también. Pero desde los niños, desde pequeños, ellos saben muy bien qué les gusta y qué no les gusta. Entonces escuchamos también el viacrucis de muchos maestros que tienen que caminar varias horas para ir a la escuela, el que tiene que llevar lápices y cuadernos para dárselos a los niños porque no tienen, usan hojas recicladas, ahí sí, no por convencimiento y mentalidad ecológica, sino porque no hay papel. Y entonces el maestro le lleva dulces, le lleva lápices. En las zonas de narcotráfico el maestro está en grave peligro porque es de los pocos que gana un ingreso regular. Y ahí están los maestros. Todo eso que no oyeron los legisladores lo escuchamos los otros trabajadores de la educación. Y esos foros sirvieron para organizar las conciencias, para despertar a las visiones de otros compañeros y fortalecieron el movimiento con la razón. Pero finalmente todos esos testimonios, que era un altero de papel de este tamaño, que se entregó a la Secretaría de Gobernación con el compromiso de que se hacía llegar también al Congreso, y luego los maestros directamente lo llevaron al Congreso también. Todo eso no se tomó para nada, ni la menor coma en cuenta. Eso es una reforma sin participación. 9 foros regionales, más de un mes, un foro nacional, una relatoría enorme, no sirvió más que para tirarse al cesto de papeles o guardarse en un cajón, que para el caso es exactamente lo mismo. Es una reforma también sin diagnóstico. Ya lo habíamos platicado en otra ocasión. ¿Ustedes qué dirían de un médico al que le llaman por teléfono y le dicen, mi hijito está enfermo? Y sin decir una palabra más, ustedes, el médico les dice tetraciklina, 500 miligramos 3 veces al día. Oiga, doctor, pero no le he dicho qué le pasa al niño. No. Usted debe esta medicina ya. Ustedes dirían, este médico no me conviene, porque no sabe exactamente, no sabe siquiera si tiene o no calentura el niño. Pues eso exactamente pasó con esta reforma. No hay un diagnóstico en que los doctores de la educación, por ejemplo, nos hayan dicho, miren, el problema es que tenemos 40% de las escuelas que son multigrado o unitarias. 40% de todas las escuelas primarias son de esta categoría. 60% de las escuelas no tienen infraestructura suficiente, necesaria. Unos no tienen baño, otros no tienen vidrios, otros no tienen un buen pizarrón, etcétera, etcétera. 60%, más de la mitad de las escuelas. Por ahí hay que empezar el diagnóstico de qué está mal en una educación. Por ahí, los planes de estudio. ¿Cómo que un plan de estudios para un país de 60 culturas, un plan de estudios único, cuando las necesidades de los niños son totalmente diversas, incluso la lengua, la manera de concebir al mundo? Hay personas que no hablan en términos de este y oeste. En el Distrito Federal, la gente no usamos las palabras voy al norte de la ciudad, voy al sur de la ciudad, voy al este de la ciudad. No, lo que decimos voy al poniente, al oriente. Y en algunos lugares se dice norte es para arriba y sur es para abajo. Y cuando ve uno la prueba enlace que trae mapas, trae una cosa ahí, una especie de estrella, no las estrellas
del cielo ni las otras que bajaron del cielo, sino la estrella que es la rosa, pues, de la brújula, ¿no? Y hay un mapa, y entonces el niño tiene que identificar qué está al norte de algo, cuando es una palabra que no significa lo mismo en lugares distintos. ¿Qué mejora te harías al metro? Se pregunta en algún examen de enlace. Y claro, para los del Distrito Federal el metro es el sistema de transporte colectivo. Pero para todo el resto del país que no tiene sistema de transporte colectivo, el metro es una regla de madera que se usa para que el niño aprenda esta medida. Y dicen los niños, pues deberían de ser, ¿qué mejora le harían al metro? Pues que sea de plástico para que no se rompa. Claro, eso sería un niño incompetente, insuficiente, elemental, o como los nombres, la prueba de enlace. ¿Por qué? Porque tiene su propia manera de ver el mundo, que es muy distinta. Entonces, con esos programas y planes de estudios hay que hacer algo. Otro especialista diría, hay que hacer algo con esos planes y programas de estudio. ¿Por qué no organizamos eventos donde los niños puedan hablar, escucharlos nosotros y luego pensar el plan de estudios a partir de sus palabras? Pero la prueba enlace, por ejemplo, de sexto año, tiene la pregunta 68, cuyas respuestas están en latín. Y dice uno, claro, el latín es una de las lenguas como el náhuatl, el zapoteco. Pues no, el latín es una lengua muerta allá en el Vaticano. Y ahí les va. ¿A qué especie de nuestro esquema evolutivo? Fíjense las palabras, esquema evolutivo. ¿Cómo anda, Raúl, tu esquema evolutivo? Un poco desorganizado últimamente, pero no sabemos exactamente qué significan esas palabras. Pero bueno, así vienen las. ¿A qué especie de nuestro esquema evolutivo pertenecen los restos fósiles de una hembra que llamaron Lucy? Fíjense que no dice que es una hembra humana. Bueno, en fin. Respuesta A, Australopithecus paisei. Respuesta B, Australopithecus robustus. C, Australopithecus afarensis. O D, Australopithecus africanus. Incompetente. Usted es muy incompetente, porque no entiende latín. Entonces, si no, hay que hacer algo con los planes y programas de estudio y con la evaluación. Es decir, no hubo la manera de hacer un diagnóstico de qué está mal, radicalmente mal en nuestra educación. Cuarto problema, la prescripción, la tetraciclina o la amoxicilina que nos dan, es decir, la receta que nos dan, es algo que ya le dieron al niño durante 20 años y nunca se curó. Es decir, esta idea de que hay que evaluar para mejorar, la decían en 1992-93 los gobernantes en el periodo de Salinas. Hace 20 años, algunos de ustedes a lo mejor no habían terminado la primaria todavía, o no habían nacido. Y se decía eso, y surgió la evaluación de maestros, se llama carrera magisterial. Hay que también hacer de calidad a los niños, y entonces se creó el Ceneval y se hacían exámenes para el ingreso de educación media superior y superior. Todo para mejorar el sistema educativo. Después de 20 años de esa medicina, conclusión, no ha mejorado el sistema educativo. ¿Qué le damos entonces al sistema educativo? Evaluación. Pero ya se lo dimos, nadie hubo que dijera, ya se lo dimos 20 años y no funcionó. Entonces, es una receta, esta reforma, que no tiene sentido en términos de sentido común, por favor. ¿Cuál es la garantía de que ahora sí va a funcionar la evaluación? Ninguna.
sobre todo, más bien tenemos la garantía de que no va a funcionar, porque además tenemos las razones que explican por qué no ha funcionado. Porque la evaluación que se ha utilizado ha sido para clasificar, para que nos digan, este niño es insuficiente, este es elemental, este es excelente, este es bueno. Este maestro es de nivel 1 de la carrera magisterial, nada más, y de ahí no va a pasar. No, pero este otro maestro sí es de esta carrera. Pero nunca nos explican qué hace que los niños aprendan mejor en una escuela que en otra. Nunca nos explica esa evaluación qué hace que los maestros puedan desarrollar ciertas habilidades y tener grados académicos, antigüedad, etc. Esta evaluación no lo explica. Tampoco lo va a explicar la que nos van a hacer ahora. Tampoco. Y lo que necesitamos entonces es una evaluación que sí nos diga que está mal para entonces poder curar. Quinto, es algo que ya señalaba, una medicina es una reforma centralizadora y uniforme. En 1992 se dijo, con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación, vamos a descentralizar la educación para que pueda responder a cada una de las entidades federativas, a las necesidades regionales. Y se hizo la descentralización. Los gobiernos de los estados empezaron a ser ellos los que administraban al magisterio. Pues ahora que acaba de decir Videgaray, que el ramo 33 con el que se pagaban los maestros ahora vuelve otra vez a la federación. Es decir, vamos para atrás. En 1988 los empresarios exigían la descentralización. Se les cumplió la demanda. 20 años después se ve que no funcionó. Por eso hay que tener tanto cuidado con recetas de gentes que no son gente, que son trabajadores de la educación, maestros, etc. Es una evaluación que no es educativa, eso ya lo sabemos muy bien, es laboral fundamentalmente. Y aquí el problema central, dice, según mi opinión, no son tanto los despidos. El problema central es mucho más grave que los despidos. Es el hecho de que en este país, desde su inicio como país post-revolucionario, una de las inquietudes era ¿qué hacemos para evitar el abuso sistemático que sufren los trabajadores del país? Todos los trabajadores del país, todos. Y entonces el artículo 123 estableció una especie de nicho, una especie de marco en donde se establecían las condiciones de trabajo mínimas que debían existir para todos los trabajadores del país, y se establecían también las obligaciones del Estado de ver que se cumplieran esas condiciones de trabajo. Los niños de 10 años no pueden trabajar. Los niños de 14 años no se pueden meter a las minas nada más porque son chiquitos y caen en los agujeros. Las mujeres embarazadas no pueden trabajar y encargarse de cargar bultos como si fueran cualquier otra persona. Debe existir una pensión. Debe existir causales muy claras por las cuales una persona debe ser separada o puede ser separada de su trabajo. Para ser sancionada debe también existir causales muy claras. Pero ¿qué pasa ahora con esta reforma? Que se dice, los trabajadores de la educación y solamente los trabajadores de la educación de niveles obligatorios van para afuera del artículo 123 constitucional. Es decir, al incluirse en el artículo 3 la frase esa de que el ingreso, promoción y permanencia serán determinados por una ley reglamentaria, es lo que dice la modificación del 3 constitucional, se está diciendo entonces, y no hace ninguna referencia al 123, es una manera de sacarlos de este marco de derechos que tienen todos los trabajadores y que ahora ya no van a tener todos
todos y solamente los trabajadores de la educación. Es al maestro con cariño, como dice por ahí alguien, de manera irónica. A ellos sí. ¿Y qué pasa? Miren, por ejemplo, en la ley de trabajadores al servicio del Estado se establece en el artículo 46 que ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa, y especifica cuáles son las causas para cesar, o sea, que actúan para el cese de un trabajador. Una, por renuncia. Dos, por conclusión de la obra determinada, es decir, fue una contratación temporal. Tres, por muerte del trabajador. Cuatro, por incapacidad permanente. Y quinto, y esto es muy importante, quinto, por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en los casos siguientes. Cuando faltare por más de 3 días consecutivos a sus labores sin causa justificada. ¿Qué significa esto? Significa que si ustedes faltan 3 días sin causa justificada y la autoridad educativa quiere cesarlos por esa razón, tiene que acudir, según lo que dice la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, tiene que acudir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y tiene que argumentarle ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que yo quiero despedir a este señor. Yo, autoridad, quiero despedir a este señor. ¿Por qué razón? Pues porque faltó 3 días. Pues a ver, vamos a ver qué dice el trabajador. Pero fíjense, es un juez, es una junta externa a la relación entre trabajador y autoridad. Es un tercero. Si la Junta dice, pues mire, las razones que me da el trabajador, el profesor, para mí son suficientes, no se le puede cesar, entonces el patrón, la autoridad, no lo puede cesar. Esa es la ley, pero es la ley que ya no aplica a los trabajadores de la educación. ¿Sí? ¿Qué dice ahora la Ley General de Servicio Profesional Docente? Que se terminará el nombramiento si falta 3 días consecutivos. Nada más. No dice que va a ir al juez, lo único que dice ahí es sin causa justificada, lo cual da un margen como de, digamos, medio milímetro de espacio. Porque ¿quién va a juzgar que la causa es justificada? No la Junta Federal de Conciliación, sino la propia autoridad educativa. ¿Sí? Y entonces basta que alguien falte 3 días para que esté fuera. Ese es el cambio. Es decir, que yo ya no estoy, como trabajador de la educación, protegido por esta ley. Y solo por ser trabajador de la educación. Todos los demás trabajadores, los de Hacienda, los de la PGR, los de lo que gusten y manden, ellos sí están protegidos por esta ley. Y entonces la gravedad estriba, claro, en los despidos, pero también en el hecho de que hay un trato fundamentalmente discriminatorio contra usted. Y dicen, bueno, ¿por qué no todos vamos a ser parejos? Porque si le cambian la ley a todos, aquí en este país tenemos una revolución. Pero dicen, bueno, los maestros están con el Bester, ella los tiene quietecitos, la gente pues está ahí, pero pues no tiene mucho eco, vámonos contra ellos. El eslabón más débil de la cadena. Y ese es el problema, el gran problema de fondo, que para el ingreso, la permanencia, el reconocimiento y la terminación, la permanencia, como le llaman ellos, aunque no, cuando hablan de permanencia no hablan de cómo es que le hago para permanecer, sino cómo es que le hago para correr a este señor. Todo eso queda fuera del marco del 123. En un momento dado, con los diputados, les decíamos, cuando nos decían, es que ustedes no tienen propuestas, no tienen artículos, es lo que necesitamos, cosas concretas, y a alguien se le ocurrió decir ahí, bueno, vamos a poner en el artículo primero de la Ley General del Servicio Profesional Docente, vamos a poner lo que dice la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Ah, caray, ¿qué dice la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación? Ah, pues en el artículo 64 dice que aquellos que trabajen en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, secretarias, investigadores, etcétera, que trabajen ahí en ese instituto, a esos se les van a respetar sus derechos en el 123 y en la ley de servidores públicos. Pero los maestros no. Entonces decíamos, ¿no les parece un poco extraño eso de que para los trabajadores del INE, que son menos de 1000, serán unos 200, 300, ahí sí hay derechos, y para los trabajadores de la educación no? Silencio. ¿Qué dice el 64? El personal que preste sus servicios al instituto se regirá por las disposiciones del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. ¿Qué tal? Nada más con que pusieran eso ya se habría resuelto el problema, porque entonces ya no se podría despedir, ya no se podría evaluar, ya no se podrían hacer un montón de cosas que ahora con estas leyes sí se sienten que pueden hacer. Y luego explicamos esto de por qué se sienten que pueden hacer, pero va a haber problemas para que lo hagan. Entonces, estos son los rasgos de la reforma que tenemos. Y se puede decir también, de manera muy rápida, que aquí hay un cambio radical en la educación del país también. Luego vamos a explicar por qué. Pero aquí entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué fue así? ¿Por qué fue tan apresurado? ¿Por qué fue sin participación? ¿Por qué fue una medicina que ya estaba utilizada antes? ¿Por qué ha ocurrido todo esto? ¿Cuál es la razón de fondo por la que están pasando estas cosas? Fíjense, hay muchos compañeros trabajadores de la educación en algunas regiones, cada vez son menos afortunadamente, que no lo pueden creer. Dicen, no puede ser. Sí entiendo lo que usted me dice, profesor. Le dicen a uno, entiendo muy bien, pero no puede ser. ¿Cómo va a ser posible eso de que por una evaluación ya lo van a correr a uno? No. Y aquí está el artículo 53, léalo. Bueno, sí, pero usted sabe cómo son las cosas. Ahí dice eso, pero luego ya me dijeron aquí los del sindicato que no me va a pasar nada, que vamos a arreglar esto, que todo va a quedar aquí entre cuates y no va a haber ningún problema. Porque hay una dificultad. A los enfermos de cáncer se les dice a veces que pasan por distintas etapas, y una de esas etapas es no tengo nada. Es una defensa, es una manera de negar las cosas. Entonces estos compañeros están en la etapa de negación, luego viene la de la depresión y luego viene la etapa de la reacción, de voy a pelear contra el cáncer. Así se llama Ley General del Servicio Público de Docente, se llame cáncer, ¿sí? Pero yo voy a pelear. Son distintas etapas, ya los médicos lo tienen muy medido. Entonces, bueno, ¿por qué pasó todo esto tan increíble? Y la explicación que yo les propongo, y quisiera argumentarla también, es que en realidad hoy la educación mexicana, como la educación en otros países, se ha convertido en un campo de batalla, una confrontación entre dos principales grupos. Por un lado, los señores de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ustedes conocen muy bien el acuerdo del 2008, ya se lo saben de memoria. Recomendación número 8, donde se dice que los docentes que presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser excluidos del sistema educativo. Dice usted, ahí está muy claro que el artículo 53 no se originó aquí en México, se originó en París. Muy bien. Pero también hay otra cosa, hay un organismo que se llama Mexicanos Primero, también muy conocido de ustedes. Y lo más interesante es que antes que
Peña Nieto llegara a la presidencia, los empresarios de Mexicanos Primero ya tenían muy claro qué debía de hacerse en la educación. Fíjense, no el candidato, no el equipo del candidato, no el secretario Chauvet, porque todavía no estaba en funciones, pero no había nadie, pues, entre el futuro gabinete de Peña Nieto que estuviera diciendo y esto vamos a hacer en la educación. Los que hicieron esa tarea fueron los empresarios de Mexicanos Primero. ¿Y qué decían en el 2012, antes de la llegada de Peña Nieto al poder? Decían, para el 2013, porque ellos ponen así como metas o qué es lo que debe hacerse. Es un poquito así como, mire, Fernando Leloteros tiene que hacer esto y esto y esto. Para el 2013 usted tiene que tener una primera reforma del orden jurídico nacional, con cambios a la Ley General de Educación y con una reglamentación para determinar las sanciones a oficiales y trabajadores de la educación que no han sido reglamentadas. ¿Qué está diciendo ahí? Pues bueno, lo que ya tenemos en el 2003, un cambio en el orden jurídico nacional, una reglamentación de las responsabilidades de los trabajadores de la educación. Dice también que debe de existir, se deben de determinar las sanciones, perdón, ya lo explicaba, las sanciones a los trabajadores de la educación y también establecer las atribuciones que tendría el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para diseñar la evaluación docente obligatoria y universal. Antes de que empezara el gobierno, ya estaba el plan de qué debía de hacer este gobierno. Y claro, nosotros en una noche ahí de conversación podemos decir, vamos a hacer un plan de gobierno, ¿qué debe hacer el gobierno? Órale, nos juntamos 4 y lo hacemos, y claro, nadie nos hace el menor caso. Una reunión de amigos, pero cuando estos señores se reúnen y hacen su plan de qué debe hacerse en la educación, exactamente eso es lo que empieza a ocurrir. Eso se llama, lo podemos decir así, que el poder en la educación ha cambiado, que la conducción de la educación ya no está tanto en el Estado, que está más bien en el sector empresarial. Porque puede ser que Chauvet no sea empresario, pero es alguien que le hace el trabajo a los empresarios. Peña Nieto a lo mejor no funge como empresario, aunque no duda uno que tenga sus empresas y todo lo demás, pero le hace el trabajo a los empresarios. Y los empresarios dicen, no, a nosotros no nos interesa manejar las escuelas. No nos interesa que las escuelas pasen a control de los particulares. No, que siga el gobierno. Pero es una manera de decir, ¿saben qué? Que siga teniendo todos estos problemas y que siga haciendo lo que nosotros queremos que se haga. Y luego que a ver cómo le hace con las consecuencias. O sea, que tenga que reprimir, que tenga que enfrentarse a protestas, etc. Ese es un problema, es una situación muy cómoda. Yo digo que debe hacerse y yo no soy el de la responsabilidad. Eso exactamente es lo que está pasando. Entonces tenemos al gobierno, tenemos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, tenemos a Mexicanos Primero que están ejerciendo este poder. ¿Qué quieren para el 2014? Para el 2014 estoy leyendo un documento que se llama Ahora es cuando. Tiene ahí unos niños en una bicicleta. Ahora es cuando. Es una frase que utilizamos nosotros, los mexicanos, cuando vemos a alguien que está en una situación difícil y entonces se aprovecha uno, ¿no? Dice uno, pues ahora es cuando. Ahí te va. Entonces ven que la educación está en una situación difícil y dicen, ahora es cuando podemos nosotros ganar el control sobre la educación, ganar la conducción sobre la educación. Para el 2014, ¿qué quiere? Reforma aprobada y funcional de la Ley General de Educación. Bueno, pero eso ya se cumplió en el 2013. Y reglamentación federal y estatal que establece el servicio profesional de carrera docente.
también ya se cumplió. Entonces, incluso el Congreso de la Unión y el Gobierno Federal están incluso cumpliendo con lo que se les pide que hagan antes de lo que dice el calendario. O sea que somos con esos gobernantes pues muy eficientes. Un nuevo reglamento para el 2015, un nuevo reglamento de condiciones generales de trabajo que retoma el reglamento de servicio profesional de carrera docente y detalle las condiciones de titularidad del contrato colectivo, el libre tránsito basado en las aptitudes certificadas en la licencia entre niveles, modalidades y estados. ¿Qué es eso? Una cosa muy importante. Ustedes, los que tienen una plaza, consiguieron la plaza. Los nuevos trabajadores que van a ingresar al servicio van a obtener una plaza, pero además deben de tener una certificación. Sí, y se va a dar el caso de alguien que tenga la plaza pero no tenga la certificación para enseñar, cosa que lo va a poner en peligro de que lo corran. Como ya han visto ustedes que hay compañeros a los que les dicen, ¿sabe qué? Usted pues no pasó los cursos, no se certificó, está a disposición. ¿Qué significa eso? Pues bueno, está uno en capilla, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que haya una libre circulación, es decir, que los maestros puedan cambiar o los puedan cambiar de estados, de niveles. Usted que estaba en preescolar, lo pasamos a primaria, o al revés, usted que estaba en educación media, es decir, que van a poder desbaratar los grupos colectivos que existen a nivel regional, nacional, escolar, de los profesores, diciendo, miren, ustedes 4 o 5 que somos alborotadores, unos se me van a Yucatán, otros se me van a Chihuahua, otros se me... Eso se va a poder hacer. Es el libre tránsito de las plazas se van a mover, ¿sí? Porque están certificados. 2016, establecer los colegios de profesores en cada región, en cada estado. 2017, 2018, 2019, no voy a leer todas las cosas que van a pasar. 19, 20, 21, 22. En el 2022 hay una cosa interesante. ¿Qué van a hacer los empresarios en el 2022? Van a diseñar las nuevas metas para el 2024 al 2036, o sea, 2 sexenios. En otras palabras, es una toma del poder ya permanente. O sea, ellos no piensan irse, no es así de, miren, hagan esto y esto y esto y nosotros seguimos acá en nuestros negocios. No, ya están en la idea de que ellos van a seguir en la conducción de la educación, como dicen en la iglesia, por los siglos de los siglos. Amén. Porque ya hay metas hasta el 2024. Algunos a lo mejor ya no vamos a ver el 2024, pero ellos sí están pensando seguir ahí. Y luego en el 2022 van a hacer las metas, es decir, lo que debe hacer el gobierno y el Congreso de la Unión para hasta el 2036. Y en el 2036, ¿qué va a pasar? Pues ya lo sabemos, se van a hacer las metas para los otros 12 años, que será 2048, si no me equivoco. Entonces ya llevamos medio siglo con eso, de una nueva conducción de la educación. Ese es el planteamiento de este sector que está ahora luchando por ganar el poder. Del otro lado, ¿quién está? Pues los maestros, los trabajadores de la educación, los estudiantes, los padres de familia, porque esto va a tener implicaciones profundas en la educación de los niños y de los jóvenes. Los padres de familia, las comunidades y otros trabajadores de la educación que vemos con preocupación esto que está pasando. Ahora, si ellos han ganado ya la batalla en la que ellos tienen un cachito de la Constitución, metieron la palabra calidad en la Constitución, que tiene implicación. Tienen 3 leyes: la Ley General de Servicio Profesional Docente, la del INE y las modificaciones a la Ley General de Educación. Los maestros, por otro lado, ¿qué han logrado?
4 cosas importantes. En primer lugar, han logrado en estos meses, y sobre todo en este último mes prácticamente, una cosa que no se había conseguido en este país en muchos años: un movimiento nacional. Porque estábamos acostumbrados a ver que los trabajadores de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero, pues eran como los alborotadores, ¿no?, del DF, eran los que se manifestaban, etc. 3, 4 entidades federativas. Ahora estamos hablando de 26 entidades federativas en donde hay protestas. Estamos hablando de más de 35 secciones sindicales de las 52 que hay, que están manifestándose en contra de esto. Y este es un logro de los maestros. Es un logro muy importante porque por primera vez se da un movimiento de esta magnitud nacional. No solo en la extensión, sino también en la composición. Cuando después de la represión en el Zócalo de la Ciudad de México, y en Jalapa, en Veracruz, represión también en la plaza pública, les gusta guardar los zócalos, ¿no? Me llega el rumor de que también aquí les encanta decir, este pedacito es mío. Es una manera de decir, y en todas las demás ciudades ustedes hagan y deshagan, pero yo aquí no los dejo entrar. Y como decía un maestro muy carismático, muy claro, en una asamblea nacional, decía, muchos compañeros muy indignados por lo del Zócalo en la Ciudad de México. Y entonces decía el compañero: miren, compañeros, nosotros tenemos un movimiento que va por la abrogación de las modificaciones constitucionales y legales, no por la recuperación del Zócalo. Y todo el mundo dijo, pues exactamente. Y los pusieron en el Monumento a la Revolución. ¿Y qué pasó ahí? Pues que ahí se puede bloquear a media cuadra Reforma y avanzar hacia Gobernación en una dirección o avanzar hacia Los Pinos en la otra dirección. Es decir, los pusieron en un lugar estratégico porque en el Zócalo finalmente están allá refundidos, tienen uno que pasar por calles muy pequeñas, todo el centro histórico, y aquí no, aquí hay como 5 o 6 entradas, avenidas anchas, todo un festín, todo un banquete para quien quiera que tenga hambre de bloquear alguna calle, allí está. Entonces, después de esa represión, ¿qué tuvimos? Tuvimos un paro en la metropolitana, 3 días, 2 días completos, un día incompleto. Tuvimos paros en escuelas del Politécnico, paro en la Universidad Pedagógica Nacional, paro en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, paros en facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, tuvimos una reacción del sector fundamental en muchos de los cambios que han ocurrido en la educación en este país, los estudiantes. Porque sin el 68, que fue un movimiento de estudiantes, no se entiende lo que pasó en la historia de la educación después, sobre todo en la educación superior. Entonces, no es poca cosa lo que se está haciendo todavía, que es crear y mantener este movimiento nacional. Primer logro. Segundo logro muy importante es que este es un movimiento que está, ya lo decíamos, nutrido de conocimientos y de experiencia. Aquí se junta, fíjense, toda la experiencia de los compañeros de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, que son experiencias de 30 años de luchas, se junta con la experiencia de muchos profesores que vienen de las zonas más pobres y marginadas del país, incluyendo la Sierra Norte de Puebla y otras regiones del estado en el que estamos. Y traen consigo la experiencia de la vida comunitaria, de la comunalidad, muchas veces indígena, que les da una capacidad, una sagacidad para entender los puntos débiles del adversario. Cuando llegan los maestros de Oaxaca, sobre todo, que también de Michoacán y del Distrito Federal, unos pocos de Guerrero también, cuando llegan a la urbe, expresión de la modernidad, de la globalización, inmediatamente detectan los puntos débiles y dicen: el aeropuerto.
el Congreso de la Unión, el Palacio Nacional, la Suprema Corte, Los Pinos, y ponen a la Ciudad de México de cabeza. Nunca antes se había visto una cosa así. Es un triunfo de la sagacidad de los pobres en contra del orden moderno que nos quieren imponer, en donde se invisibiliza, se les vuelve invisibles a los que son la mayoría del país, y que solo a través de sus maestros pueden expresarse muchas veces, porque la gran mayoría no tiene acceso a niveles de escolaridad como sí tienen los maestros. Los maestros representan mucho mejor que los legisladores a sus comunidades, mucho mejor, porque son de las comunidades, viven en las comunidades, trabajan en las comunidades, conocen a fondo, son parte de las comunidades y además han sido formados como maestros, y eso no es poca cosa. Entonces es un movimiento nutrido también de conocimiento. Tienen experiencias, por ejemplo en Michoacán, de las escuelas integrales, en Guerrero de las escuelas altamiranistas, en Oaxaca, ya les platicábamos por ahí que hay un volumen de 400 páginas donde describe todas las experiencias de educación distinta a la oficial que plantean los maestros en ese estado de Oaxaca. Y tienen el programa de transformación de la educación en Oaxaca, que se llama el PDE. Es decir, no solo están protestando por su plaza, están protestando también porque en el fondo tienen ya una idea de la educación que quieren, una idea de la educación distinta que quieren, que no es la gubernamental. Y eso es una fuerza increíble para el movimiento, porque cuando teníamos las discusiones con los legisladores y nos decían no tienen propuestas, entonces leímos nuestro documento, el documento este de hacia la educación que necesitan los mexicanos, donde se establece una serie de principios y se describe cómo debe ser la evaluación, que constituyen una propuesta muy sólida. Entonces sí hay una carga de conocimiento pero muy importante. Acaba de haber un evento académico muy uyuyuy, porque también entre los académicos hay los de arriba y los de abajo, y los del medio, y los de... No necesariamente charros, no necesariamente. Digamos que hay académicos que se creen mucho esto de que son exquisitos, uyuyuy, y que manejan, no le entran a los asuntos realmente. Se quedan siempre en las ramas, les llaman los tornillos, ¿no? Porque siempre como que se dan la vuelta cuando los confronta a uno con la situación. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Bueno, pues yo pienso que tal vez, a lo mejor, etcétera, ¿no? Una cosa. Pues hubo un evento de estos y yo no estuve en el evento, no fui requerido, como dicen muchas veces, pero fue un evento sobre reformas educativas a nivel internacional. Y una cosa muy interesante es que ¿qué se generó ahí? Críticas contra la reforma mexicana. Digo, no esperen ustedes así que salían llamas por las ventanas y se cifraba el edificio, no, tampoco, ¿no? Pero no hubo quien defendiera la reforma, quien dijera que es una maravilla. Y eso es lo tercero que ha conseguido este movimiento, que es un movimiento que ha logrado deslegitimar las leyes, las reformas. Y van ustedes a decir, pero pues eso qué, de todas maneras me van a correr. No, calma. Cuando hay una ley en la que nadie cree, que todo el mundo dice, ¿cómo es posible que hayan aprobado esto? Por favor, ¿de dónde se les ocurrió? Por ejemplo, uno se encuentra que hay 4 definiciones distintas de calidad. Se supone que toda la reforma es para mejorar la educación, para la calidad, ¿no? Y entonces uno analiza lo que dice el tercero constitucional, lo que dice el INE, lo que dice la Ley General del Servicio Profesional Docente, lo que dicen los cambios a la Ley General de Educación, y encuentra uno por lo menos 4 definiciones distintas de lo que es calidad. 4.
Perdónenme, pero entonces la confusión total. Porque tú con qué calidad estás, no, con la número 3, no, yo estoy con la 1, no, yo soy de la 2, no, yo estoy con la mera buena, que es del artículo 3 constitucional. Ese dice, el artículo 3 dice que la calidad es el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos, o sea que saquen buenas calificaciones. Pueden los edificios estarse cayendo, pero si los niños sacan buenas calificaciones, ya tenemos una educación de calidad, según lo que dice la Constitución. No lo dice allí Perico de los Palotes, lo dice la Constitución. Bueno, lo dijeron los diputados y senadores. No los voy a leer las 4, pero hay algunas que incluso son contradictorias. Por ejemplo, cuando dice que la calidad consiste en la cualidad de un sistema educativo. La calidad consiste en la cualidad de un sistema, o sea, la calidad consiste en la cualidad, perdón, en la calidad, porque cualidad y calidad significan exactamente lo mismo. Entonces, la calidad consiste en la cualidad. Otro dice... evaluar la calidad, el desempeño y los resultados. O sea, una cosa es la calidad y otra es el desempeño y los resultados. Pero el artículo 3 constitucional que acabo de leer dice que la calidad es el desempeño. Entonces, ¿cómo es que una calidad? En fin, es un caos, es un galimatías la ley en muchas cosas. Se dice, por ejemplo, que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación no tiene facultades para evaluar. Y dicen, ¿cómo? Pues así es. Puede hacer perfiles, puede hacer lineamientos, puede hacer directrices, pero no tiene la capacidad de evaluar. Bueno, es una ley deslegitimada, y como ley deslegitimada eso significa que si la ley es un acuerdo que toman las personas para normar su conducta, la gran mayoría de los profesores ahora no se siente reflejado en esta ley, no lo representa, por lo tanto significa que es una ley desautorizada. Cuarto, es un movimiento que ha logrado cierto nivel de entrampamiento del gobierno. El caso que vimos en Veracruz, lo que vimos en la Ciudad de México, es ilustrativo. Ahí, cuando no se le reprimió, el movimiento se profundizó. Y cuando se le reprimió, el movimiento se extendió. Entonces, si reprimen, el movimiento se fortalece. Y si no reprimen, el movimiento avanza. Entonces, es una situación muy complicada para el gobierno. Sabe que tiene que hacer algo, pero no sabe qué hacer. Sí, claro que puede venir ahorita y reprimirnos aquí a todos, pero entonces va a haber una reacción nacional. Y entonces por eso no lo hacen. ¿Por qué no los golpearon en la marcha? Pues porque no pueden en este contexto nacional hacer eso. Temen la reacción. ¿Qué es lo que están haciendo? Están tratando de agarrar sección por sección. Vamos a ver, aquí, camaradas, si llegamos a un acuerdo, esos locos de afuera, nosotros le vamos a dar tantas plazas, le vamos a dar tanto dinero. Ya pasó una cosa así en Veracruz. Entonces están tratando de ir por ese lado. Pero finalmente tienen un problema muy serio, también internacional. ¿Por qué? Porque cada vez más atención respecto de esto de que hay un zócalo lleno de maestros además, no son estudiantes o de los 400 pueblos, son los maestros del país. Y entonces no es tan fácil reprimir. Este entrampamiento en mucho se debe a que la demanda de los trabajadores de la educación ha sido muy clara: abrogación de la modificación constitucional y de las leyes secundarias. Y precisamente porque esa es la demanda general, hay una fortaleza a nivel local. Es decir, en este marco nacional es posible entonces hacer que el gobierno tenga que buscar nuevas salidas. ¿Qué salidas puede buscar? Bueno, en la ley, por ejemplo,
en el artículo 20 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, dice que se va a exceptuar de la aplicación de estas leyes a los trabajadores del Instituto Politécnico Nacional de nivel medio superior. Eso dice. Entonces, en realidad lo que dice es que para aplicar la ley se va a tener en cuenta la normatividad del instituto. Y entonces, ¿eso qué significa? Pues que no van a poder pisar o violar la reglamentación del propio instituto. Otros que están exentos son los trabajadores de los bachilleratos de las universidades autónomas. Y entonces se puede decir, ¿por qué no se pueden exentar las entidades federativas de la aplicación de la ley? Así que el gobierno ofrezca como una posible negociación eso, el que no se, que se haga una excepción para la aplicación de las leyes. Pero estas propuestas que tienen que venir del gobierno, porque el movimiento en eso es muy claro, nosotros no vamos a proponer eso. Lo que estamos proponiendo es la cancelación de las leyes y de la modificación constitucional, precisamente porque eso da la fuerza necesaria para que el gobierno tenga que buscar una salida, y eso es interesante. Para terminar, lo que está en juego de fondo hoy en este combate, en esta lucha de clases, ¿qué es eso? Porque de un lado están los ricos del mundo, los ricos del país, Slim, Televisa, y de otro lado están los profesores que la gran mayoría no son ricos, o me atrevo a decir que ninguno es rico. Entonces, claramente una lucha entre clases sociales. ¿Qué está en medio de esta lucha? Está el destino de los niños y jóvenes del país. Porque hay dos modelos fundamentales de educación. El modelo empresarial, que dice que la educación debe formar capital. Y capital significa, formar capital significa aumentar la ganancia. No, digamos, regalar el capital, aumentar las ganancias. Nada más que agregan capital humano, es decir, que niños y jóvenes aprendan a ser competitivos, a ser productivos, a ser capaces de generar más capital. No para ellos, porque en México, que es la 14ª economía del mundo, lo que se genera de riqueza en este país no se distribuye entre todos los habitantes. Hay un sector, un 10% de la población, incluso menos, se puede hablar de 12 hombres que son los más ricos del país, Slim, los de Televisa, etcétera, Bimbo. Ellos se quedan con esa riqueza. Entonces, quieren que los niños y jóvenes participen ahora de manera más clara en este proceso de acumulación de capital. ¿Y qué quieren los maestros? Si uno lee el documento hacia la educación que quieren los mexicanos, uno descubre ahí que el origen de ese documento está en el artículo 3º constitucional, lo que no cambió del 3º constitucional. Una educación solidaria, científica, humanista, dirigida a la solidaridad, al respeto, a la resolución de los problemas nacionales, acostumbrar a los niños y jóvenes a buscar el bien general, no el individualismo, la creación de nación, la construcción de un país próspero, soberano. Todo eso dice el artículo 3º constitucional, que se opone directamente a este modelo educativo de los empresarios, que lo que quieren es que los niños y jóvenes sean maquinistas capaces de producir más, cada vez más, y de manera más feliz, porque tienen una laptop, cualquier cosita que les entretenga, y con eso ya cumplieron con el país. En el fondo, entonces, una de las más importantes cosas de este movimiento es que al luchar por sus condiciones de trabajo, los maestros hoy están cuestionando también el modelo educativo empresarial que viene detrás de eso. Se trata de eliminar a los maestros, a ustedes como seres pensantes y organizados y conscientes, porque representan un obstáculo para la imposición de un modelo educativo como este del capital humano. Nosotros somos mexicanos, somos
gente que ha luchado muchos años, muchos siglos, por la independencia, por un cambio en 1910, que una reforma muy importante allá en la mitad del siglo XIX, y ahora de repente otra vez volvemos al país de los grandes empresarios, volvemos al porfiriato con los grandes asentados, los dueños del petróleo, los dueños de toda la riqueza, y peor aún, un proceso educativo en el que no podemos participar y formar a niños y jóvenes que necesita el país. Muchísimas gracias por su atención.